darle continuidad a nuestro tema central, que es el suicidio, tenemos aquí la compañía de un selecto equipo de profesionales en diferentes disciplinas. Obviamente la psicología como columna vertebral, pero lo interesante es que la psicología es hoy día se caracteriza por ser definitivamente una ciencia y el origen es una filosofía que aborda muchísimos avances tecnológicos que nos ayudan en este momento a crear ambientes propicios para el beneficio de nuestros consultantes en diferentes especialidades. Una de ellas que quiero hacer énfasis es algo que en algún momento tenemos que hacer conciencia y es que puede que no sea una especialidad como tal académica que exija un posgrado, cosas por el estilo, porque no sé cómo va a desarrollarse, pero por lo menos mi propósito es crear conciencia de hasta dónde podemos llegar, incluyéndonos a nosotros los psicólogos clínicos, en cuanto a una consulta de un probable suicidio. ¿Mm? Cuando digo probable, y subrayo la palabra probable porque es una herramienta que tenemos que empezar a manejar, mm, la desmitificación de cantidad de creencias y prejuicios alrededor del suicidio es una primera tarea que tenemos nosotros que manejar impecablemente, impecablemente. La doctora Alexandra nos reportaba una experiencia que tuvo y seguramente todos nosotros de directa o indirectamente habremos experimentado una persona que se nos acerca o nosotros podemos acercarnos a esa persona y alcanzamos a notar ciertos indicadores, ciertos signos donde la persona, para resumirlo, está perdiendo el significado de vida. Como decía Víctor Frank, esa persona prácticamente está recorriendo el camino de un probable suicidio. Y ahí es cuando nos metemos al conocimiento un poco más profundo de ese fenómeno, que si bien es natural, toda la historia de la humanidad lo hemos vivido. Eh, ya para el 2025 tenemos muchas más herramientas para intentar o procurar, eh, no diría yo evitar, pero sí al menos intentar mostrarle un escenario diferente a la persona para que ella al final tome su decisión, que ese es otro aspecto muy importante cuando uno maneja este fenómeno de suicidio. Al final es una decisión personal. ¿Mm? Es una decisión personal. ¿Mm? Así no nos guste ese esquema, esa forma de ver el suicidio. Eh, entonces yo quiero como invitarlos a opinar, a expresar el conocimiento ya sea teórico o experiencial que hayamos tenido todos y cada uno de nosotros acerca de eh, un fenómeno que nos impacta, porque nosotros estamos preparados para la vida, pero no siempre estamos preparados para la muerte. ¿Será que el fenómeno de suicidio es algo natural en la humanidad? Hay que preguntarnos filosóficamente eso. ¿Acaso, así como tomar la decisión de vivir, es una decisión, muchas veces voluntaria o involuntaria? ¿Acaso la decisión de morir no es también una decisión? ¿A quién le corresponde tomar la decisión de vivir? ¿A quién le corresponde la decisión de morir? Es eso lo que pienso, por lo menos debatir en este momento o poner en la mesa de debate. Y en segunda instancia, ver hasta dónde
o entender hasta dónde podemos llegar nosotros, eh, independientemente de nuestra experiencia en atención de suicidio. ¿Hasta dónde podemos llegar? Muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones eh, como la que expresaba la doctora Alexandra, que se nos dan, se nos topan, pues improvisamos. Y ahí es donde está el quid del asunto. Hasta dónde podemos darnos el lujo de improvisar por sentido común, eh, algo que podamos hacer nosotros con respecto a la persona que nos acerca o que tenemos enfrente y que observamos que está en un área de riesgo de suicidio. ¿Hasta dónde estamos interpretando esa improvisación, cargándonos encima un diploma que por más que tenga letricas, PhD o algo así, ¿será que nosotros estamos capacitados para hacer nuestro trabajo o tenemos algún límite? Si nosotros conocemos el límite, podemos incluso darle una mejor atención a esa persona que nos encontramos. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que el suicidio es tan antiguo como la misma humanidad. Acuérdense que tanto en Grecia como en Roma, gente en muchos casos optaban por esa medida, ¿no? Es decir, como, no como un acto de desesperación, sino como una decisión. En Japón, pues ya tenía un carácter más de, relacionado con el honor, famoso seppuku, ah, que la gente llama harakiri, y que tenía pues una connotación totalmente diferente. Y luego también tenemos todas el marco, llamemos así, de referencia religioso, ¿no? Que convierte el suicidio en un pecado, en un acto contra Dios o bueno, seres mitológicos y cosas por el estilo. De modo que es un tema que viene de muy atrás y que en cierto modo a la pregunta tuya si es algo natural al ser humano, pues lo natural es vivir, pero cuando la vida se vuelve insoportable, algunas personas, pienso yo muy personalmente, pues tienen también el derecho a escoger esa salida, esa solución, llamemos así, a una enfermedad terminal, a un dolor insoportable, o una situación insostenible. Ya en el campo terapéutico es otra cosa, porque por lo general estamos hablando de gente joven que está sufriendo algún tipo de situación personal, producto de, no sé, depresiones o cosas por el estilo. Y ahí entonces es distinto, porque no es que la persona realmente lo haya pensado, meditado y decidido como una decisión de vida o de muerte en este caso, sino que es el resultado de un acto de desesperación. Entonces, creo que los contextos son distintos y las respuestas serían diferentes en cada uno de esos contextos. Hay una cosa que quiero mencionar para ir distinguiendo. Nosotros como pues, profesionales, eh, nos agarramos de nuestro título recibido para sentirnos aptos para manejar ciertos aspectos de la conducta de los seres que nos rodean. Y aquí yo quiero hacer una distinción. Por ejemplo, escogiendo una profesión como la medicina y comparándolo a las demás profesiones. El, el médico para recibirse eh, hace un juramento hipocrático
El juramento hipocrático es casi que su columna vertebral de ahí en adelante. Y si ustedes miran el juramento hipocrático es a toda costa salvar la vida de la persona que tiene enfrente. No importa qué tenga que hacer, eso es como maquiavélico, pero tiene que salvar la vida de la persona que está enfrente. Entonces, si ustedes interactúan con un médico y empiezan a debatir este tipo de asuntos naturales, filosóficos de vida o muerte, van a encontrar mucha oposición a ciertos aspectos donde filosóficamente tanto la vida como la muerte son decisiones de la persona. ¿Mm? Claro. Porque el juramento hipocrático en el médico va a sobrepasar la misma decisión del paciente y así el paciente insista en querer morirse. Acuérdese todo el movimiento de la segunda mitad del siglo XX acerca digamos, la ayuda a morir, etcétera, ¿sí? Eh, a estas alturas, en el 2025, no hay un acuerdo, no hay un acuerdo de cómo manejar eso. Simplemente se manejan excepciones morales. Mm, Mm. Pero tienen un elemento, por lo menos los médicos, que los frena para la aceptación de algo diferente a salvar la vida de la persona que tienen enfrente. eh, Casi que maquiavélicamente lo menciono. Así sea las buenas o las malas, yo le salvo la vida. Ya cuando esté buenecito, cuando no sea mi paciente, ya eso es cosa de usted, ¿sí? Sí, Mm, porque eso también tiene connotaciones legales, ¿no? claro. Para el médico, quiero decir. Entonces, pues, sí. Pero en Uruguay, fíjate que ya aprobaron lo de la eutanasia y la muerte asistida. Hace Claro, poco. la legislación va evolucionando en la medida que va evolucionando, digamos, se va ajustando gradualmente el conocimiento profundo del ser humano y se va aceptando ciertas cosas. Son salidas que le dan a los médicos o a los operadores de salud para tener para no enfrentarse a otro problema que es el jurídico. Mm, peor, sí. Tener libertad de elección. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quiero poner en la mesa, y es un subtítulo de la edición que está haciendo nuestra querida Sabrina, si lográramos ponernos de acuerdo en ciertos límites que tenemos todos en cuanto a qué podemos llegar a hacer en términos de ayuda a una persona, aún Eso, sintiéndonos en condiciones de no estar totalmente preparados para atenderlo. eso es importante. Hay un área que sí le pertenece a todos y que podemos actuar sobre ese consultante o sobre esa persona objetivo. Si pudiéramos ser muy reduccionistas, el suicidio se dividiría en dos. Si tenemos enfrente una persona convencida de que tiene que suicidarse, eh, tenemos que entender y, y esto que quede muy claro, que hay una primera fase que se llama contención, Ujú. contener, no es evitar, sino ralentizar la decisión digamos, del paciente. ¿Mm? Esa ralentización, esa demora implica técnicas o estrategias de contención de la decisión. ¿Mm? La, el, lo que hizo la, la, la mención de la doctora Alexandra fue una técnica que se utiliza, incluso yo la utilizo, la de contención. Es
es una técnica psicológica donde se le confronta directamente al paciente que él tiene total libertad de hacerlo, pero que si en algún momento se le prende el bombillito y puede encontrar una lucecita sin tener mayor claridad, pues recontacte con uno para ganar tiempo. Ahí es donde está la clave. ¿Para qué uno quiere ralentizar la decisión del paciente? Para que uno tenga tiempo de tomar otras acciones si uno no está capacitado para ello. ¿Mm? Ese es una técnica de contención. Si nosotros logramos dominar las diferentes técnicas de contención del suicidio, estamos contribuyendo muchísimo más que si nos inventamos cualquier cosa que el sentido común se nos ocurra en ese momento y terminamos improvisando sin tener una idea estructurada de hacia dónde queremos llevar a la persona. ¿Mm? Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es complejo, por eso es que creo que decidimos también poner en la mesa este tema, porque cuando uno analiza en sí el suicidio, ya la palabra suicidio, ustedes tienen que saber, no, seguramente vamos a recibir algún tipo de límite en cómo lo transmitimos, incluso a través de redes, porque hoy la palabra suicidio también es una palabra tabú, es un estigma. Entonces, se necesita ser tratado con tanta responsabilidad y con tanta conciencia también de hasta dónde uno puede abarcar, cómo también uno lo va a comunicar. Desde el aspecto criminológico, que es mi caso, es muy probable que después de uno de estas decisiones haya algún mecanismo de imitación, porque deja también una marca y una huella en lo que es la sociedad en donde se produce. Entonces hay que manejarlo con tanto cuidado y esto también es que es el análisis básico de lo que es el suicidio y el interrogante también que requiere una complejidad de análisis, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que uno se pregunta cuando pasa algo como esta decisión, que es voluntaria, que es personal, pero que de alguna manera afecta también a todo el entorno de la persona? Y es, lo que primero nos preguntamos es qué lo lleva, ¿no? ¿Cuál es el estado emocional del paciente, en el caso de ustedes que es un paciente, en el caso de una persona de la comunidad, que en mi caso que no estoy en la profesión de la psicología, ¿no? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo queda también un paciente después de un intento de suicidio? Porque también puede pasar la sobrevida ante el intento. Mm. ¿Qué pasa con el entorno familiar? ¿Qué pasa hay consecuencias siempre personales para esa persona, para ese individuo, pero también para su entorno familiar? Hay consecuencias sociales, hay un postestrés del suicidio. Entonces, está en línea, por eso es que lo pusimos esto, que es tan delgada la línea para poder tratarlo con responsabilidad. Y el hecho también de sentir, porque uno creo que como persona, cuando ves a alguien que está teniendo este tipo de ideas sobre la muerte y sobre llevarlo a cabo, o sea, cuando ya pasa las siguientes etapas de la ideación, uno obviamente quiere ayudar, porque es lo que ustedes decían, esto de uno no piensa en la muerte, sino en la vida, ¿no? Como lo natural. Y a veces también por querer ayudar podemos perjudicar una situación. Por eso la base está, y creo que es lo que queremos ahora, es esto de informar, porque tampoco podemos eh, pedir responsabilidad si tampoco informamos a lo que es la sociedad o lo que es también la comunidad, ¿no? Hay muchas terapias alternativas que también que se vienen en todo esto, hay muchas terapias que son más formales. Cada persona verá qué es lo que necesita, pero sí hay que dejar en claro que aquel que da el diagnóstico es el profesional y da el tratamiento, que después vengan otras alternativas y uno también como sociedad pueda acompañar desde la información y esto que decís de la contención es fundamental también. O sea, es todo un contexto que hay que construir, que hay que co-construir. Yo lo veo como más o menos de esa manera y también hablar de la vulnerabilidad de la persona, porque creo que ahí también radica mucho de lo que pasa no solo al individuo que está teniendo estas ideas, sino también a cómo lo afecta a todo su entorno. Una pregunta, Sabrina, que no entendí lo de informar. ¿Informar a quién?
Y esto de que decía Elga de la contención. Yo, por ejemplo, si estoy ante una situación de crisis, sé realmente cómo accionar, sé realmente dónde llamar o a quién llamar, porque nadie nos informa eso en cuanto a lo que somos como comunidad, ¿sí? Más allá de lo que es la profesión. Como comunidad, ¿a dónde uno recurre? ¿Todos los psicólogos en ese sentido están capacitados, por ejemplo, para tratar una ideación suicida? Que era más o menos lo que la otra vez hablaba Alexandra, ¿no? Esto de esa mamá que se tira del puente con el hijito atado a la cintura y la psicóloga que fue la que negoció todo eso no estaba preparada porque era su primera experiencia, porque no tenía los conocimientos necesarios en cuanto a la materia de sociología y porque también era lo que ustedes hablaban. No siempre vamos a poder parar esa conducta y detenerla. Entonces también viene todo lo que es el trabajo de la culpa, el post-trauma de lo que es la decisión del suicida, incluso cuando haya sobrevida. Mm. Entonces es muy complejo. Un poco para poner orden en la cantidad de ideas que están surgiendo. Quiero puntualizar dos cosas importantes que acaba de mencionar Sabrina. La primera es de fondo y la otra es de forma. La primera de fondo eh, eh, es cuestionarnos nosotros mismos de a qué llamamos normal. Eh, si bien nosotros estamos acostumbrados a llamar a la vida, que es un estado normal del ser humano, entonces ¿acaso la muerte es anormal? Y ahí empieza la discusión. ¿Mm? Eh, Filosóficamente, tanto la vida como la muerte, así no nos guste, son fenómenos normales, normales en que pues, es la norma, es indiscutible que la norma es que vivimos y después morimos. Sí, 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 sí. La única razón por la que uno se muere es porque nació. Exacto. Y tan es normal nacer como es normal morir. Entonces, cuando uno empieza a distorsionar la palabra muerte y la mete dentro del concepto de la anormalidad, empieza a surgir una cantidad de mitos que es mi punto, que tenemos que quitarnos de encima de los mitos. El primer mito que nosotros abordamos en suicidio es que como suicidio es igual a muerte, primero eso es anormal. Ese es el primer mito. Eso hay que quitárnoslo de alguna manera. Segundo mito, como yo ya estoy asociando la muerte, el suicidio a algo anormal, entonces, ¿cómo lo justifico? Y viene un mito que está en todos nosotros. El que la persona que quiere suicidarse debe ser que tiene un problema de enfermedad mental, Eh, porque eso es lo más anormal que podemos nosotros echar mano. Entonces debe tener algún trastorno, le ponemos todo tipo de etiquetas para justificar que esa persona no está en sus cabales y que está pretendiendo hacer alguna cosa anormal, como es matarse. ¿Acaso eso no es comprar un mito, pues gratis? obvio. Asociar el suicidio a enfermedad mental. Total. Ese es algo que tenemos que autocuestionarnos. Si uno revisa las estadísticas de suicidio, uno, pues si bien hay problemática alrededor de las personas que se suicidan, uno puede compararlo a cómo los que no se suicidan manejan esas problemáticas y uno dice, pero no era como optar por el suicidio. ¿Mm? O sea, no encuentra uno una problemática tan extrema como para decir es que se justificó el suicidio. ¿Mm? Y Pero empieza ¿por qué uno a hacer tenemos que unos justificar? debates internos y
acerca de tratar de forzar el suicidio o enfermedad mental. Sí, o sea, no tenemos por qué justificar. O sea, ¿por qué tenemos que justificar? Si Ajá. es algo normal, no requiere justificación. Ahí es donde empieza la cosa compleja, ¿sí? Entonces, una de las primeras misiones es liberarnos de una cantidad de mitología. Alguna mitología es construida socialmente y otra es deconstruida porque de base no tenemos una filosofía bien clara acerca de la vida y la muerte. Así no nos guste abordar el tema, vamos a tener que hacerlo, porque de ello depende que nos desprendamos de una cantidad de mitos acerca del suicidio. ¿Mm? Ejemplos clásicos de cómo no iba el doctor Víctor Frank a tener unas consecuencias de enfermedades mentales múltiples, habiendo sido un preso en Auschwitz. A ver, el sentido común que nos dice, ese señor está rayado. Después de salir de Auschwitz, está rayado, tiene 40 enfermedades mentales. No, ¿Y acaso se suicidó? Hombre, entonces, ¿cómo? Ahí se nos derrumba el mito. Y lo que la literatura no nos dice o nos dice y nosotros no le hacemos ruido a eso, es la cantidad de suicidios sin que tenga una asociación directa con una enfermedad mental. sí, exacto. Ahí tenemos que ser concreticos y atenernos a la evidencia. ¿Mm? O sea, asociar el suicidio a una enfermedad mental, eso es producto de no haber resuelto el primer mito y es que la muerte es algo anormal. ¿Mm? Y claro, obviamente que se escuchan versiones, ¿no? Pues es que, ¿cómo le ocurre que la muerte temprana de un adolescente que se bota de un quinto piso, eso es normal? Eso no es normal. Y hay una cantidad de argumentación a favor de eso, ¿sí? Pero si uno se mete al interior, y aquí lo que queremos es encontrar cuáles son los límites de nuestra acción, de nuestro actuar ante situaciones que tengamos enfrente, empecemos a trabajar esa mitología alrededor del suicidio. ¿Mm? Y ese es el asunto de fondo. El asunto de forma es lo que acaba de mencionar Sabrina. Si nosotros queremos responsabilizarnos de ser lo mejor competentes posibles posible para atender ese tipo de casuística, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos a mano protocolos. Cuando en una clínica, en un hospital, entra un caso donde haya una sospecha de, por ejemplo, abuso sexual infantil, se dispara una vaina que llama alerta, ¿cómo es? Rosa, eso le ponen colores. Se dispara el protocolo de alerta rosa. ¿Eso qué quiere decir? Unos pasos absolutamente estrictos donde si se siguen, se da curso a esa sospecha y se logra ayudar de la mejor manera a la persona. Dentro de ese protocolo, y volvamos al suicidio, también cuando entra una persona con un intento de suicidio en las clínicas, se dispara un protocolo. ¿Y por qué se dispara ese protocolo? Porque no es solamente la atención a los daños físicos que los médicos van a actuar en consecuencia, sino el manejo del potencial riesgo de reincidencia del intento de suicidio. Entonces, dentro de esos protocolos, ustedes si los conociéramos, vamos a ver cosas que a veces no se nos ocurren por sentido común. Tener Claro, a mano el numeral 123 y llamar. Tener a mano una red de apoyo en suicidio, donde uno llama y los profesionales que sí están entrenados en eso,
le dan soporte. Eso está ya construido. Cuando Sabrina habla de eso, está hablando de protocolos. Si no los conocemos, nuestra primera tarea es proveernos de esos protocolos. Eso está construido. Generalmente en salud pública, eso ya está construido con protocolos en todos los países. ¿Mm? Lo que pasa es que los ignoramos. Esa hojita tenemos que tener la mano. Paso uno, paso dos, paso, ante cualquier sospecha. No, señor, es que usted es exagerado o exagerada y la sospecha no era tal. Bueno, pero yo cumplí con el protocolo. Yo cumplí Ujú. el protocolo. Por eso los llamé a ustedes. Y ustedes son los que dicen si eso era simplemente un signo o un síntoma. ¿Listo? Entonces uno se quita de encima problemática de tipo legal o profesional. ¿Mm? Pregunta específica ahí, Edgar. En el caso de los médicos, sí, sí, bueno, hay una legislación, etcétera. Si un paciente que está atendiendo a un psicólogo se suicida, ah, ¿hay alguna ley o algo que responsabilice al psicólogo? Empezando por la ley 1090, mi apreciado Gustavo, dentro de esa ley 1090, que ahí está el código de ética, nos podríamos meter en problemas si no hicimos las cosas de manera adecuada y un familiar nos demanda ante el tribunal. Y tú Sí, eso sabes cómo actúa el tribunal. la Inquisición. Entonces es una sentencia de muerte profesional. Por eso es que insisto en que nosotros, por lo menos los clínicos que atendemos todo tipo de problemática en nuestros consultorios, no sabemos con quién nos vamos a enfrentar cuando tengamos la mínima sospecha de que hay una probabilidad de suicidio, tenemos que activar el protocolo. Sí, eso, ustedes entran a la página web de cualquier clínica y dice protocolo de suicidio, ¡pa! Y ahí le dan todos los pasos, con los teléfonos, las referencias, los links y todo. Eso hay que tenerlo a mano. Ujú. Y estoy seguro que en Argentina también y en cualquiera de nuestros países ese protocolo existe. No, ok. Por ejemplo, para la doctora Alexandra, que pues ella no está promocionándose como para atender suicidio, pero se puede encontrar con casos de sospecha de suicidio. Ese protocolo lo debe tener ella en su cartera todo el tiempo, aprendido de memoria. Eso es lo primero. Ese es el asunto de forma que menciona Sabrina. ¿Tú cómo lo ves, Sabrina? Es así, es así. Es fundamental eso de desmitificar. El protocolo es lo fundamental porque es la base, es el punto cero de inicio. O sea, si uno no tiene la hoja de ruta y la población no tiene tampoco por qué tenerla, si nadie se lo da, se lo informa, el sistema no se lo informa, es ahí cuando empiezan a cometerse también, no diría malas praxis, sino, a ver, malas decisiones quizás. Involuntarias, no por el hecho de hacerle mal a alguien, nunca, por supuesto. Uno quiere ayudar. Pero si tampoco uno como ciudadano está informado, yo esa hoja de ruta, por ejemplo, sé que existe, pero no la tengo, porque el sistema tampoco me lo informa, a mí como ciudadana. Y eso también es un poco de creer que estas cosas también le pasan a los demás y no, esto no puede pasarme a mí, en mi familia, dentro de mi familia. Es parte también de los mitos y el estigma que onda en todo lo que es el suicidio. Por eso también es lo que yo decía, esto es lo que preguntaba Gustavo, informar a quién. Y primeramente a todo lo que es la comunidad, que es lo más cercano que tiene la persona, ese individuo, que es parte de una sociedad, es parte de un entorno. Y parte de los mitos también, que es esto de desmitificar. ¿Cuál es el principal mito? La persona que se quiere matar no lo dice. O si lo dice, no lo hace. Y en realidad tenemos un montón de señales directas o indirectas que el entorno más próximo es el que va a tener las herramientas para decir, llamo esto que decías de
de ustedes después se ocupan si esto era un signo o un síntoma. Pero yo por lo menos estoy informada como ciudadana que, bueno, acá hay un signo. ¿A quién llamo? ¿Dónde recurro? ¿A quién recurro? ¿Y cómo lo hago también? Porque esa persona la tengo que llevar o tienen que venir. Entonces, todo ese protocolo que existe, y creo que es ahí donde falla el sistema, es que no es informado. Esos números de teléfono no los tenemos a mano nunca porque creemos que esto le pasa a otras personas. Esto que decías también de lo que es lo que es la muerte, ¿no? En respecto, por ejemplo, a la adolescencia, pero también tenemos niños que se autolesionan, por ejemplo. Mm. Y Muy entonces, común. ¿qué hacemos con ellos? No, porque son niños, tienen que vivir, entonces ellos no les pasan estas cosas. Estamos en una realidad, incluso un entorno que ya no es únicamente el presencial, sino también el virtual, que empieza al hombre varón, como varón. También la mujer toma esas decisiones. Entonces, esto también es parte de desmitificar, ¿no? Trabajar sobre los mitos, trabajar sobre los protocolos y trabajar sobre informar a la comunidad por eso es tan delgada la línea y esto de que no necesariamente una persona depresiva con un trastorno de salud mental va a tener esa ideación o esa planeación después. No necesariamente hay un problema de salud mental o de depresión. La persona que uno menos se imagina está teniendo esa ideación hoy. Incluso nosotros quizás en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en la parte de la adolescencia se da mucho esto de imaginar el tema de la muerte, de rondar en esos temas, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente que vas a ver la planeación y después lo que es el suicidio en sí. Entonces, esto es, hay que comunicarlo, pero como es algo, un tema estigma, un tema tabú, no se habla y al no hablarlo se desinforma. Correcto. Entonces, cualquiera Mira, levanta el mira, micrófono y empieza a tratar. mira que estoy diciendo y haciendo. La doctora Luz Dani nos acaba de, mira que es fácil. Nos acaba de compartir un link donde están los protocolos. No, Ya, es tan las sencillo líneas, como tenerlos, copiarlos, imprimirlos, aprendérnoslos. Ya tenemos cubierto un primer paso. líneas de atención. Aquí está para De Colombia, una. las líneas de atención. Pero el Ministerio de Salud, en efecto, como tú lo dijiste, tiene los protocolos que están al alcance de todo el mundo, y especialmente de los profesionales en salud mental, en donde está el protocolo y las rutas de atención, porque la ruta se activa en el hospital, en donde si sucede en el colegio, cuál es la ruta que se debe seguir para llevarlo y que sea atendido de manera inmediata. Un tema son las ideaciones, otro tema más avanzado son los intentos y pues de ahí lo que se trata de trabajar es no llegar a la consumación. Entonces ahí obviamente que se ha venido desarrollando y trabajando justamente para identificar señales de alerta, factores de riesgo, que pues ustedes saben que en este tema es multicausal, ¿no? No es solo la persona, sino todo lo que hay hacia alrededor y por eso al lugar lo que decía Sabrina, no es solamente la persona, sino es su entorno familiar. Cómo actúa la familia, cómo estar con la familia, cómo estar todos de acuerdo en atención, porque todos necesitan atención. Claro. Esto es en general. ¿No? Y interesante que no, ustedes usaron la palabra normal, es no- generalmente con la familia normalizamos las situaciones y las conductas, porque siempre ha sido así, porque siempre se comporta así, porque esto, no, no normalizar y tampoco estigmatizar, simplemente estar alerta y pedir ayuda no es malo, es una forma de. Entonces, sí, estas líneas permiten, allí hay profesionales especializados atendiendo todo el Línea tiempo. púrpura. Y, Es que no me acordaba del color. Línea púrpura se llama. sí, y yo personalmente tengo una colega que está en el CRUE y ella dice, aquí llaman y están las 24 horas.
todos los días de la semana. Entonces, si yo, por ejemplo, no soy una persona que trabajo clínica, así sea psicólogo, pues saber que hay una parte donde pueden prestar ayuda y asesorar para ayudar a esa persona. Es así de simple. No tenemos por qué saberlo todo, pero Ujú. es saber dónde sí y cómo hacerlo. Y estar atentos y hablar y permitir hablar y no eh, minimizar lo que cualquier persona transmite. Cuando las personas verbalizan o tienen comportamiento, no se puede minimizar, hay que estar alerta, simplemente estoy aquí o con quién te podemos ayudar o qué necesitas, qué hacemos, porque a veces las personas solo necesitan que se las escuche, que se las escuche, que se les preste atención. Tipo tiene un problema cerebral. Muy bien. Antes de que nos vaya, Gustavito, yo quisiera dejar al menos planteado otra mitología que gira alrededor de eso que de manera improvisada hacemos con una persona que tenemos enfrente y que tenemos signos de que hay una probable pues intento de suicidio futuro. Se llama la escucha. Nosotros estamos contaminados con con todo respeto, basura del psicoanálisis, donde asumimos que Con simplemente toda la con fe. escuchar a la persona ya estamos haciendo algo significativo para la persona. Eso es errado, eso es incorrecto, eso es un error garrafal. Cuando nosotros nos adiestramos en escucha, vamos a aprender que hay escucha pasiva, escucha activa, escucha mixta, y hay una diversidad de técnicas de escucha. Es que escuchar no es oír, porque para eso pues, le decimos a la persona que vaya y encuentre a alguien, algún amigo y se deja aconsejar. No, 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 pero la estructura que tenemos es altamente profesional y tenemos que adiestrarnos en qué significa escuchar. Es que tenemos enfrente una persona que al menos está queriendo expresar algo. ¿Cómo esa información la vamos a canalizar de manera eficaz, efectiva? ¿Será que dedicarnos a oírlo y sin decir nada, o sea, totalmente pasiva la escucha, eso va a ser útil para la persona? ¿Será que nos vamos para el otro extremo y yo exagero y yo tengo que decirle algo porque qué tal que se vaya sin escucharme? ¿Será que estamos escogiendo nuestras frases, nuestros comandos? Eso es psicología cognitiva para que se inserten dentro del proceso de pensamiento de la persona. ¿Qué tipo de escucha debemos generar ante un caso de probable suicidio? Eso es lo que tenemos que entrenarnos y no solamente hacer una escucha psicoanalítica. Eso está relevado, eso quedó en el siglo pasado. Ah, yo les puedo contar muchas anécdotas, con todo respeto, de médicos que se revestían de una supuesta competencia para, para manejar suicidio y yo me los encontraba haciendo reportes de 10 15 suicidios en sus consultorios al mes en la Secretaría de Salud. ¿Qué pasó? No lo remitieron porque creyeron que escuchar y lanzar frases así en desorden, eso le iba a ayudar al paciente. No, para nada. Hay que tener un cuidado supremo con la escucha. Eso, si bien es una forma de contención, hay que saberlo hacer. ¿Qué opinan, colegas? Pues más como cuáles son las claves. Una de estas es tener parte mental clara para cuando se ven estas fallas, pues tener unos instrumentos de planeación como los Creo que está entrando el audio de Gustavo, me parece. No, totalmente.
Por eso es que, a ver, volvemos a insistir en lo mismo. No cualquiera puede tratarlo, no cualquiera puede diagnosticarlo, no cualquiera puede abordar una crisis, porque no es lo mismo estar en una etapa de ideación que nos diga o nosotros detectemos algún tipo de señal a ya estar en la etapa de que la persona se nos subió una antena, se nos subió a un puente o ahí se activan otro tipo incluso de protocolos, incluso para que los mismos medios no tomen la fotografía que después vemos por todo publicada por todos los medios digitales hoy, no solamente los medios tradicionales. Entonces, es tan delgada todo lo que uno tiene que tratar, que ver, que observar, dónde me comunico, qué es lo que hago, es un signo, es un síntoma. Esto de escuchar, eso es algo que nosotros sabemos, mi pelea también con el tema de lo que es la mediación, ¿no? Que cualquiera también se siente mediador por el hecho de ser padre o madre. Y bueno, llevarlo eso a otro campo, a un campo de conflicto comunitario, un campo de conflicto familiar. No va a ser el mismo tipo de escucha o el mismo tipo de preguntas que un padre le puede hacer a un hijo. Para eso uno se especializa, para eso uno entrena, para eso uno aprende a lo que es escuchar, no solamente esto que decías vos de prestar el oído. Bueno, lo prestamos todos para eso, ¿no? Pero en un contexto tan complejo como este, no es solo prestar el oído y ya está. Si hay una sobrevida, entonces listo, quiere decir que ya no lo va a volver a hacer. Eso es otro mito más que hay. No va a haber otra crisis más que pueda llegar a ocurrir después de eso. Entonces ahí No. lo dejamos de escuchar hasta que nos vuelva a decir algo. No, por eso también es toda la parte preventiva. Pero la parte preventiva la tiene que hacer un profesional en la materia en ese sentido. Después, toda la parte social acompañaremos, contendremos, no vamos a estigmatizarlo a esa persona. Le ofreceremos trabajo porque también la parte social es qué pasa ante una sobrevida. Si es un adolescente, ¿cómo vuelve a la escuela? ¿Cómo vuelve a insertarse en la escuela? Si es un adulto, ¿cómo encuentra trabajo o cómo vuelve a ese trabajo? Entonces ahí es la parte que uno puede trabajar desde la parte social, pero desde la parte de la intervención, necesariamente tiene que ser alguien que sepa cómo preguntar y cómo escuchar, lo que os decía, estos tipos, distintos tipos de escucha que también los manejamos en mediación. Los silencios, los silencios dicen mucho y no cualquiera sabe trabajar los silencios en una conversación, en un diálogo. Uno quiere, el que no sabe quiere llenar espacios sí o sí hasta que se le agotan los recursos, porque en algún momento se te agotan los recursos al no conocer. Entonces, por eso lo que es yo entiendo que uno incentiva a la población a que tiene que escuchar, pero más que escuchar, yo creo que es estar atenta a los signos. Creo que por eso es tan importante los adjetivos que uno usa cuando comunica. ¿Cuál sería el mensaje a la población? Esté atenta a los signos. Ahora, si no le informamos cuáles son los signos, directos o indirectos, ese iceberg que uno ve de las necesidades que todos los que estudiamos humanístico lo sabemos, eso que está en la superficie y lo que está por debajo que no lo vemos, que no es tan fácil de observar e identificar, a no ser que la persona lo exprese y de qué manera lo expresa. Pero lo fundamental es esto, a ver de qué manera le informamos a la población cuáles son los signos. A la vez de eso, bueno, una vez que detectó ese signo, usted después dirá al profesional si es un síntoma o no. Pero informemos desde ese punto, no solamente de que usted está capacitado para intervenir. Ni siquiera la familia puede ser que esté capacitada para intervenir, por más que sea su familiar. ¿Sí? Por eso es necesario entonces el pedir ayuda, pero no el pedir ayuda a cualquiera, sino al que sepa realmente utilizar las distintas herramientas y el recursero que tiene el profesional y que no lo tiene otro. Y esto no es un egoísmo profesional, pero yo es una responsabilidad también misma de nosotros, porque no se trata solamente de decir, bueno, esto únicamente lo pueden tratar los psicólogos. Bueno, por algo estudiaron, por algo se capacitaron. Y esto es algo también que hablábamos la otra vez. ¿Por qué también las personas recurren a gente que no está dentro del sistema de salud? Porque el sistema seguramente hay algo que no está respondiendo a estas necesidades. Acá hay una falta de respuesta del sistema como tal, no solo desde lo que es la salud en sí, sino también lo que es la salud pública. Hay algo que está fallando en el sistema para que las personas no se estén informando, no se las informe
Inclusive siendo informadas, prefieren recurrir a otras alternativas de escucha. Ahí hay algo que también es algo que es necesario tratar porque el principal que tiene que tomar conciencia muchas veces no es necesariamente la comunidad primero, sino el sistema que lo promueve, el sistema que tiene que atender y que de alguna manera no está respondiendo. Las personas hoy están desencantadas con la salud, con todos los profesionales de salud, sea la psicología, sea la medicina. Hay un desencantamiento del profesional. Y eso también es un mea culpa que nosotros tenemos que hacer. En el caso mío como mediadora, si yo aceptara que cualquiera puede ser mediador, es un mea culpa que tengo que hacer. Le damos títulos y esto también es algo que está pasando, que esta masividad de cursos que se dan de todo, de herramientas. Le damos herramientas a todos para que cualquiera se sienta capacitado para intervenir. Cualquiera hoy es terapeuta. Y estas palabras hay que ser muy cuidadosos. Hablábamos en estas conversaciones que hemos tenido antes de lo que es la física cuántica, ¿no? Yo después les voy a mandar un video, por ejemplo, que ahora se está vendiendo un plástico que trabaja sobre las emociones de la física cuántica porque eso te da energías y te posibilita sacarte todo lo que es la depresión. Desde la física cuántica, ¿no? Bueno, pero por algo se está vendiendo, es caro encima, es muy caro ese producto, pero se está vendiendo por algo, porque eso nos tiene que indicar algo. Hay una necesidad de ser tratado en materia de lo que es la salud emocional, no digamos mental, sino emocional. Hay un problema que no está siendo tratado a nivel sistémico. Y ahí te caen todos los elementos del sistema, empezando por el paciente y todo su entorno. Eso dije. Mira, alcanzaste a tocar un tema también trascendental que tenemos que hacer conciencia y empezar a manejarlo de manera adecuada en casos de suicidio. Una cosa es vencer el mito antiguo de que no, callaos, no hablemos de suicidio porque eso puede propiciar que nuestro familiar se suicide. Entonces, el conocimiento vulgar, distorsionado, decía que no hay que hablar de suicidio en frente del paciente o entre nosotros porque eso está vedado. Eso es totalmente falso. Eso es otro mito. Es al contrario, hay que hablar de suicidio enfrente del paciente y con todos los familiares. Hay que romper ese mito. Pero ese mito nos ha llevado a tergiversar ciertos y determinados disparadores de suicidio. ¿Cuáles son los disparadores de suicidio? Que el periodista vaya y tome fotos y con esa pervertida función a veces de nuestros medios empiecen a hacer cosas inadecuadas. Son momentos de crisis que no conviene reforzar con imágenes o con información que disparen una nueva recaída. Esa es otra cosa. Eso no es que estemos prohibiendo hablar de suicidio. ¿Sí me entiende cómo se distorsiona a través de un solo mito? La información tiene que circular, el conocimiento, hacer conciencia de los pros y contras del suicidio, hasta hablar filosóficamente con el paciente. Ponerlo en un sitio donde él se sienta totalmente libre de tomar la decisión, pero entendiendo los pros y contras. ¿Sí? Otro mito que no se publica es un mito silencioso. El asumir, lo mencionó Sabrina hace unos minutos, el asumir que una vez pase un intento de suicidio y que la persona ya está estable, ya no podemos, ya eso es un caso cerrado. Hay una realidad evidente y los estudios a largo plazo nos muestran que una conclusión triste, pero es real, así como en conducta adictiva, la persona que se amarró o se matriculó con una conducta adictiva va a ser un adicto hasta que se muera,
Va a estar en zona de riesgo hasta el último día de su vida. Así no nos gusta escuchar eso. En zona de riesgo, no puede que deje el consumo, pero va a estar en zona de riesgo toda la vida. Asimismo, la persona que hace un intento de suicidio se matriculó con el suicidio para toda la vida. Así no nos gusta escuchar eso. Pero es una persona que va a estar en zona de riesgo toda su vida. Puede que muera de muerte natural, probablemente, pero toda la vida va a tener que manejar su zona de riesgo. Y eso es algo que necesitamos crear conciencia nosotros por ahora y generar una vez salga de la crisis, la persona esté estable, etcétera, generar digamos, los cuidados necesarios preventivos, no solamente por parte del paciente, enseñarle a cómo prevenir entrar en una de esas crisis, sino a su entorno completo. ¿Mm? Qué mejor que la familia que esté enterada de que es una persona que está en riesgo permanente. Sí, sí, es difícil tragarse ese sapo la primera vez, pero una vez se lo traga uno, lo empieza a manejar. ¿Mm? Eso es básicamente otro aspecto que tiene el mismo origen, mitos. Hay una cantidad de mitología de hacer y de no hacer alrededor del suicidio. Eso es en lo que me concentro en llevar el mensaje a todos nosotros, en empezar a coger todos y cada uno de esos mitos y excluirlos de nuestra vida y poderlos socializar cuando se requiera. ¿Mm? ¿Qué opinan? Mi apreciado Álvaro, bienvenido. Buenas noches. Casi no logro conectarme porque estaba haciendo unas cosas que no pude quitármelas de encima, pero mire, no sé de qué han hablado, pero me supongo. Sin embargo, creo que hay, hablando de los mitos, una cuestión muy importante, sobre todo en nuestro país, y es la parte de la Iglesia Católica. Ah, Para la Iglesia Católica era prohibido enterrar pecado. a los que se suicidaban en un lugar santo. Aún más, no les estaba prohibido que le hicieran, se celebraran misa y todas estas cosas, porque es que el suicida era pues lo más espantoso que le podía pasar a una familia y a una sociedad. Aún más, un barrio. En Medellín había un barrio que lo llamaban el barrio de los suicidas. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado se suicidaron dos o tres casi que al mismo tiempo y ya quedó estigmatizado el barrio de los suicidas. Ese es Imagínate. un aspecto que aún todavía es difícil. Hay que disfrazar muchas veces cómo murió y todo esto para que el derecho canónico permita que se le hagan honras fúnebres y se entierre en un lugar santo que llaman. Muy bien, y hay otra cosa que quería comentarles al respecto de lo que está hablando Edgar, que me pareció muy interesante, y es el chantaje. El chantaje que se presenta cuando una persona, sobre todo joven, pero creo que de todas las edades, pero en la juventud, en las personas entre los 12, 13 a los 30 años, el chantaje para no volver a no volverse a suicidar. Ah, no, es que si no hacen esto y esto, yo me suicido. Y es que Si y me siempre dejas, con me ese suicido. cuentico. ¿Ah? ¿Qué Es dices, que si me Gustavo? abandonas, yo me suicido. Esa es otra cosa, si me vuelves a abandonar. Em, por eso un amigo mío llamaba a su mujer la palomita, porque se le había volado ya 3 veces. Pero la cosa es, sí, la palomita y todos creían que era por cariño, no, era que ya se le había volado 3 veces. Pero sí, en el aspecto de los suicidas, de los intentos de suicidio, el chantaje es impresionante. El Ah, sí. sentimiento de culpa o el sentimiento de pesar o todo eso que hay que tratarlo y hay que tratarlo de diferentes modos
pues los psicólogos y los psiquiatras saben de acuerdo a la familia y de acuerdo a muchos otros indicadores que se pueden presentar cómo va a ser el tratamiento, pero sí tiene que haber un tratamiento porque si no, una situación que es mala se puede volver insostenible durante toda la vida o durante gran parte de la vida. Eso quería comentarles al respecto y les presento disculpas por la tardanza, pero no pude más. El, el aspecto que tú mencionas, Álvaro, interesantísimo. Lo que voy a mencionar en este momento probablemente va en contra de lo que tú acabas de expresar. Si yo encuentro a un consultante que es ferviente creyente en su religión, a mí me conviene que la Iglesia Católica haya establecido esa prohibición porque genera culpa religiosa en la persona y es un elemento, un factor de contención. Mm. Es un factor de contención en términos psicológicos. Aquí estamos hablando del tema de que en una primera fase nuestra misión es entrar a manejar esa etapa de contención, de ralentización de la decisión del paciente para suicidarse. Y fíjate, la misma cultura ha sido relativamente útil, así a nosotros nos parezca bárbara esa medida de la Iglesia Católica, pero ojalá se levantaran estadísticas de cuántos suicidios se pudieron haber prevenido con esa medida bárbara, ¿sí? De la prohibición, o sea, de la estigmatización de que es un pecador y que no va a tener el perdón divino, entonces no lo vamos a enterrar ahí en lugar sagrado. Eso pudo haber contribuido grandemente para contener suicidio. ¿Mm? Lo que pasa es que no tenemos, no tenemos estadísticas de eso, pero el sentido común y el análisis nos dice que en algún momento pudo haber sido un factor de contención que le sirvió a los creyentes. ¿Sí me entiendes, Álvaro? ¿Mm? Y porque nuestra misión hasta donde sea posible es ralentizar y poner en manos de un profesional que sepa manejar eso. ¿Mm? Que la medida fue bárbara, sí, claro, todos estamos de acuerdo, pues es una barbaridad, pero el haber retirado esa medida, vamos a ver si pudiéramos sacar una estadística, cuántos ya creyentes dijeron, no, pues si yo me puedo matar y no voy a recibir el perdón divino, no me van a estigmatizar de que me voy para el infierno, pues yo me mato. ¿Sí me entiendes? Eso es una medida que tenemos que reemplazarla por otros elementos de contención. Lo que ocurre es esto, sin crear polémica al respecto, pero dice la Iglesia, y en algunos casos se ha comprobado, que en los últimos 2 o 3 segundos antes de que caiga el cuerpo de la persona que se lanzó de un noveno piso, cuando va por allá por el segundo, se arrepiente y con ese solo hecho de haberse arrepentido ya llegó al reino de los cielos. Dios le perdonó, sobre todo porque de acuerdo a la medicina, la persona puede caer y está por lo menos 5 o 10 minutos conscientes. El cerebro todavía no se apaga completamente y en esos segundos que pasan ahí se arrepiente con toda seguridad. Todos los suicidas están en el cielo porque todos los suicidas se arrepienten en el último instante ya antes del golpe. Entonces Así, eso eh, pues digamos, también lo dice la iglesia y que uno se puede arrepentir y puede ser muy malo y mucha gente ha dicho que eso es una injusticia eh, divina, que un malo en el último minuto se puede arrepentir y irse al cielo, mientras que un bueno al último momento comete
acción absurda religiosamente hablando y se va para los infiernos. De manera que eso es muy discutible también. Otro problema, Edgar, Ya. y es la estigmatización a la familia del suicida. Entonces, cuando una familia tiene un suicida, se suicidó un hijo, se suicidó el papá, se suicidó alguien de la familia, aparte de la responsabilidad y del sentimiento de culpa que cada cual tiene, ¿sí? Porque todos yo fui culpable en esto, yo debí haber hecho esto, si yo hago tal cosa, él no se suicida, no sé qué cosas, empieza el dedo acusador de todo mundo, ¿sí? Y la familia está estigmatizada como por culpa de ellos se suicidó uno de los integrantes de la familia. Entonces ya es un tratamiento de tipo familiar que no existe realmente. No existe el tratamiento familiar por suicidio de uno de sus miembros. Y ese es importantísimo, importantísimo, porque aún más la unidad familiar en muchos casos se pierde Sí, porque empiezan a acusarse entre ellos mismos, ¿sí? Y es que usted lo trataba así de esta manera, y es que si usted no, en fin, cosas de esas, y la unidad familiar, en lugar de fortalecerse, se Amén. resquebraja y es peor la situación, ¿sí? Mochi. Sí, en eso tiene toda la razón y yo por eso tomé las palabras de Sabrina, el tema de familia. La familia es importante antes y después. Y obviamente los aprendizajes. Hay hechos que no se pueden, o sea, no se puede reversar. Lo hecho está. El tema es cómo continuamos y ahí el trabajo en el duelo familiar para que se sepa entender y justamente dejar de culpabilizar, porque lo que no se hizo, no se hizo, simplemente no estábamos en sintonía, no sabíamos, desconocíamos, no hicimos lo que sea que haya sucedido. Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante. Ahora, si el tema es con intentos o con ideación, también es importante trabajar con la familia para primero no normalizar, no estigmatizar, sí acompañar, sí estar pendientes, sí ayudar, sí tener el proceso afectivo. Yo me permití también copiarles ahí el link de la página de la OMS frente a este tema, que tiene muchos enlaces de guías, de apoyos, incluso habla del tema de mitos y realidades. Nosotros hemos extractado normalmente un grupo de 6 puntos de mitos y realidades frente al tema de la prevención, algo así como quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Eso es un mito, quienes hablan de pueden estar pidiendo ayuda o puede haber un número significativo de personas que lo contemplan pero presentan ansiedad, depresión y desesperanza y pueden considerar que es la única opción. Y así otras 5, ¿no? La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin previa advertencia. La mayoría les preceden signos de advertencia verbal o conductual. Y aunque algunos se cometen sin advertencia previa, es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes, que es algo de lo que ustedes ya ampliamente han tocado aquí. Y por ejemplo, otro mito, la persona suicida está decidida a morir. Por el contrario, las personas suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o de la muerte y el acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio mismo. Y 2, para cerrar, que haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo, quien haya sido, y en este caso no. El mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo y específico según la situación, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos puede llevar después una larga vida, que eso es
un testimonio que nos comentó al inicio la doctora Alexandra. Y para cerrar, otro mito es, solo las personas con trastornos mentales son suicidas, que lo comentó el doctor Edgar. No, el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Y por último, hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo, que ustedes también lo dijeron, pues dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan este hecho no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniéndolo. Eso les quería compartir frente a esto y que puedan ingresar a la página de la OMS, que hay muchas guías y bueno, también las que están del Ministerio de Salud. Entonces, sí, me parece que este espacio ha sido fundamental, es valioso, se han tocado varios temas, es algo de lo que hay que hablar, son temas que hay que poner sobre la mesa y especialmente con la población joven, con los adolescentes y con los niños, ¿sí? Hablar, no cállese, no diga eso, no, hablemos, ¿qué pasa? Y no nos inhibamos en el tema de ofrecer afecto, porque eso es una de las vías que nos puede ayudar a mantenernos en contacto y a prevenir, a estar con el otro, a escuchar al otro. Muchas gracias, mi doctora. Muy importante tu aporte. No quiero dejar pasar un aspecto que también amarra con mitología de suicidio que mencionó Álvaro y tiene que ver con el famoso mito, es que ese man está manipulando, es que él amenaza pero no lo va a hacer. Eso se le puede aplicar al ejemplo que Álvaro está mencionando. Eh, si tú, El chantaje. mi apreciada Paloma, te me vuelves a ir, yo me mato, ¿sí? Y ese es un círculo vicioso donde entra la persona manipulada pues si son 20, se le aproximan la número 21 y 22, 23, 20, se va a seguir yendo la paloma. Pero siempre la retiene con esa extorsión. Esa es una extorsión emocional que funciona. Es que lo triste es que funciona. Y funciona para el extorsionador, para el extorsionista, funciona. Si no funcionara, no existiría ya. Ahora bien, ¿cuál es la misión de nosotros cuando tenemos signos de extorsión? Primero, hacer conciencia de que no tenemos que de una decir, eso es una extorsión y no le haga caso, señora, él no se va a matar, a lo mejor se mata. Y entonces, ¿en qué quedó el consejo del consultor? Quedó en el suelo y asume las consecuencias. Con permiso, me retiro. Gustavito, que te vaya muy bien. Gracias. Estamos Gusto encantados de saludarte. saludarte. Me alegra verte Gracias. también. Un abrazo. Gracias, Chao. lo mismo. Chao. Bueno, chao. Ahí entonces en el tema de la extorsión emocional entramos a un tema mucho más denso, Alvarito, que ya le corresponde a un profesional entrenado detectar hasta dónde es extorsión y hasta dónde es realidad. Cuando tú estudias el suicidio de manera estadística y seria, te vas a dar cuenta que la inmensa mayoría, no se dice todos, la inmensa mayoría de los actos suicidas, o sea, las que ya terminan en muerte, son producto de conductas impulsivas. Lo que tú decías, en el último minuto, en el último segundo, ¿qué hizo la persona? No, pues se agarró las mechas y se impulsó él solo
al fondo del abismo. Esa parte la manejan muy bien los profesionales entrenados. ¿Cómo? Control de impulsos. Generalmente el suicida, dentro de su problemática, empieza a aflojar todo lo que tiene que ver con su estructura de control de impulsos. Eso a veces se ignora en intervención del suicidio, porque se concentra mucho en darle soporte emocional, que el cariñito, que la cosa, que el consentimiento, que la señora le diga esto, que el hijo le diga lo otro. ¿Y qué pasa con su control de impulsos? Que eso es muy interior de la persona. Ese control de impulsos termina por suicidio. Así toda la familia se ponga en ritmo y se nivele esa parte emocional en principio. Esa parte no hay que ignorarla y eso requiere entrenamiento. Y lo primero que uno hace, obviamente en la fase de contención, que está bien entendida, es ralentizar, pero ralentizar ¿para qué? Para ganar tiempo y poder intervenir en este tipo de aspectos. En resumen, tener un protocolo a mano es importantísimo. Ya seamos abogados, expertos en determinadas disciplinas, pero tenemos de vez en cuando que interactuar con personas que tienen signos de suicidio. Por lo tanto, tenemos que tener a mano los protocolos que ya están construidos. Aquí han presentado protocolos gubernamentales en Colombia, pero en Argentina también hay protocolos de la ONU. Eso está ya elaborado. Lo que pasa es que no lo conocemos. Pero lo primero es que tenemos que proveernos de esa herramienta de protocolos, a quién llamar, a quién contactar, etcétera, etcétera. Lo segundo es hacer conciencia de que si no estamos capacitados plenamente a profundidad para intervenir un suicidio o un probable suicidio, lo primero es delegar. Es decir, eso es remitir. No vamos a ganar un problemita no solamente profesional, sino jurídico. Y lo tercero es empezar ya a meternos en el tema a profundidad, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista pragmático. Desde el punto de vista filosófico, extendernos hacia llegar a alguna conclusión de tipo de si el suicidio es algo natural o es algo antinatural. Y ahí empieza la cosa. Y en la parte pragmática, echar abajo todos y cada uno de los mitos que giran alrededor del suicidio, porque si nosotros nos limpiamos de esos mitos, podemos tener la facultad de traspasar esa información, ayudando a muchas personas a que rompan esos mitos. De manera, es reconstrucción cognitiva, pero empezando por nosotros mismos. Hasta ahí, y obviamente la parte sencilla de contención. Ya la parte de intervención es una cosa muy compleja y es donde entra el tema que ha planteado Álvaro y es cómo detectar hasta dónde el tipo o la señora está manipulando extorsivamente en términos de las emociones de su entorno para alcanzar su objetivo. Eso requiere un manejo un poco más profundo, más delicado y más experto. Sigue, Álvaro. Edgar, me perdí todo lo de Sabrina que me habría encantado. Sabrina, si tienes algo para mandarme, por favor, mándamelo porque lo que hablamos la semana pasada, que aprovechamos que Edgar no estaba, era poner, poner como tareas, como cuando estábamos en la escuela. Bueno, ahí está tarea y todo eso. Pues yo quiero seguir en lo mismo y quiero decirles lo siguiente. Hay un problema mundial grave, grave, grave,
que apenas lo estamos empezando a vivir, como cuando se empezó lo del COVID, que nadie como que le paraba bolas o que cada cual decía, no, esto es un mosquito, esto es no sé qué, esto sí, y se llama la salud mental. ¿Por qué? Porque es que nunca hemos visto la salud mental como una cosa global, 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 porque es tan grande, que el suicidio es una partecita así de pequeñita de lo que tiene que ver con la salud mental. Ahora estamos dedicados a lo del, aquí en Medinet, a lo del suicidio y me parece extraordinario y voy a dar una idea para como una tarea para la próxima semana, ¿sí? Siguiendo con lo que está haciendo Sabrina, pero les voy a leer estas estadísticas del Ministerio de Salud de Colombia, pues si uno puede creer esas estadísticas, porque en estos días en la locución de Petro dio unas estadísticas que no se sabe de dónde diablos las sacó, sí, porque no tiene origen de ningún lado, pero las sacó y las dio el Ministerio de Salud. Pero aquí sobre el suicidio da lo siguiente. En el primer trimestre de este año, de que del 2024 se reportaron 712 casos de suicidio. 205 fueron cometidos por jóvenes entre los 18 y los 28 años y 186 por personas entre 29 y 44 años. Ya aquí estamos viendo que hace 10 años era lo contrario. Los niños no se suicidaban eran los mayores, pero los niños no habían casos de niños suicidio. De pronto un niño por allá salía en una escuela, alguna cosa, porque perdió el año o alguna vaina, pero eran tan poquitos que no existían datos, pero ahora ya hay datos. 205 fueron cometidos por muchachos, por jóvenes. Según los datos del ministerio revelados del 2024, el 44.7% de los niños y niñas en el país muestran indicios de problemas de salud mental afectando a jóvenes entre los 17 y 24 años, adolescentes de los 12 a los 16 años y niños de los 6 a los 11 años. ¿Sí? Y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Consultoría se entregó en el 2024 con resultados que el 66.3% de los colombianos mayores de edad han confrontado algún problema de salud mental durante alguna época de su vida. Tal volumen aumenta bastante en mujeres, 69.9%, y más aún en lo referido a jóvenes de 18 a 24 años, donde el 74.5% reporta haber enfrentado problemas de tal tipo. ¿Qué dicen todas esas estadísticas? Dicen que realmente tenemos un problema que va en aumento, que realmente tenemos un problema en aumento en lo que es niños y jóvenes, que es la parte más importante, ¿sí? Y que lo tenemos que poner en práctica. Alguna cosa al respecto y Medinet puede desarrollar mucho más de lo que estamos tratando de desarrollar para después ir a ver otros problemas de salud mental que son muchísimos, pero con respecto al suicidio, yo diría, hace años, Edgar, cuando yo escribía sobre seguridad y me gustaba mucho, yo escribí una cosa, un librito que decía qué hacer en caso de, ¿sí? Entonces eran protocolos, y lo llamaba protocolos del hogar. ¿Qué hacer en caso de que se cortó un dedo? ¿Qué hacer? Y ahí le explicaban qué debía hacer. ¿Qué hacer en caso de una gripa? Y ahí decía más o menos. En fin, ¿qué hacer en caso de? Pues bien, ¿qué hacer en caso de que se llegue a detectar que hay alguien con condiciones para ser un posible suicida? ¿Qué hacer en ese caso? Y tratémoslo por género y por edades o simplemente por edades, de los 8 a los 13 o 15 años, de los 15 a los 25 y de los 25 a los 30 o 40. Más o menos como 3 edades que son
fundamentales que llegan a ser más o menos el 75-78% de la población actual. A ver si nosotros nos ponemos a qué hacer. ¿Qué harías tú, Edgar? ¿Qué harías tú, Sabrina, Luz Dani, Catalina? ¿Qué haríamos en caso Alexandra? ¿Qué haríamos en caso de que se nos presente un caso en nuestras familias, en nuestros conocidos o en nuestros pacientes? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por dónde deberíamos primero enfocar? ¿Qué deberíamos investigar primero? ¿Cómo deberíamos tener una cantidad de elementos de juicio para después dar un concepto y decir, vea, mire, la solución puede estar por aquí o por allá o por allá? Pero centrémonos en algo que lo podamos convertir en algo tangible realmente, en algo que le sirva a mucha gente, ¿sí? Porque es mejor ir escribiendo. Entonces pongámonos en la tarea y utilicemos a Sabrina Edgar sin que ella se dé cuenta, ¿sí? Utilicemos a Sabrina, que a ella le encanta coger todas estas cosas y tiene una capacidad de análisis impresionante. Entonces, utilicemos la que recoja todo lo que nosotros se nos ocurra al respecto, así sean bestialidades. Muchas veces las bestialidades es mejor que las cosas muy lógicas, ¿sí? Porque vamos a tratar una bestialidad. El suicidio es una bestialidad. Entonces, no importa que pongamos bestialidades, pero pongamos algo. Dediquémonos a hacer alguna cosa, media horita a la semana, una horita a la semana, en pensar qué haríamos nosotros en un caso de estos y planteémosle a Sabrina los casos que se nos puedan presentar y las soluciones que pudiéramos dar. ¿Qué te parece? Buenísimo, yo voy a hacer la tarea y valga la pena recordar que por más de que se me imposibilitó la presencia, yo como buen alumno tuyo ya hice la tarea. Yo ya le mandé el video de 5 minutos a Sabrina. Yo no sé si quieras tomar la tarea en cada uno de nosotros, pero se deja en el aire. Yo Colegas, ya el hice la tiempo tarea. Nos arroja un límite, luego entonces tengo que despedir la sesión. Para tu información, Álvaro, esto quedó grabado, así de que puedes recorrerlo en cualquier momento en la próxima semana cuando nuestra editora lo monte, lo edite. Bueno, lo edite. Bueno. un abrazo Ok, a muchas todos. gracias. Muchísimas Gracias, gracias, un mi abrazo. doctora Bien, Luz hasta Dani, luego. Álvaro, Deyanira, Catalina, Alexandra, obviamente Sabrina y el doctor Gustavito, que tuvimos Gustavo. el placer de verlo cada vez mejorado. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, hasta luego, Chao, pues. chao. Estén